Venimos a pedirle, Señor, en esta tarde con un corazón sencillo. Queremos suplicarle para que este pan pueda ser partido, pueda ser degustado, Señor, pero sobre todo que pueda saciar nuestras almas. No porque llene nuestras expectativas, sino porque toda la palabra, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Necesitamos tanto los mandamientos, los preceptos, los estatutos, como las promesas, Señor. Papito, cada día que nos exponemos a su verdad, no permita, Papito Santo, que nosotros desechemos o clasifiquemos, sino que cada mensaje que viene a nuestras vidas podamos abrazarlo y tomarlo para bendición de nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, queridos amigos, hermanos que están ahí conectándose y los que van posteriormente, quiero comentarles que hoy terminamos nuestro tema del rey y el reino en el Nuevo Testamento. Hoy, si el Señor nos permite, pues así daremos final. Hoy vamos a estar tocando 3 puntos muy importantes para cerrar este capítulo del libro Principios del Reino. Hablaremos sobre el pueblo del rey, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Vamos a hablar también sobre las leyes establecidas por este rey para el pueblo en el Nuevo Testamento. Y vamos a hablar también cuál es el propósito para el cual nos trajo a su reino. Sobre estas 3 cosas queremos estar hablando y comentando, ¿verdad? Bien, vamos a ir al punto número 1. ¿Quién es ese pueblo del rey en el Nuevo Testamento? Bueno, sabemos que nuestro rey es el Señor Jesucristo. Así es que sobre eso, ese pueblo, sobre usted y sobre mí, aquellos que hemos entregado nuestra vida y que hemos sido introducidos al reino de Dios, sobre eso queremos hablar. El apóstol Pablo nos dice que los gentiles no éramos pueblo. Mire qué noticia más triste. No éramos pueblo ni éramos amados. Qué tremendo. Y mire, y a veces nosotros podemos pensar que Dios siempre ha amado toda su creación. Pero cuando estaba preparando esta lección, venía a mi mente como cuando el Señor mandaba a su pueblo a la guerra y le decía que destruyera todo lo que estuviera en las naciones de Canaán, ¿verdad? Él le decía que matara hombres, mujeres, aún los niños de pecho, aún los animales. Él muchas veces mandó a que fuera destruido, y uno puede pensar, era en su creación, ¿por qué Dios mandaba para hacer esto, verdad, a su pueblo? Bueno, quiero decirle que si en ese tiempo nosotros hubiéramos sido de los cananitas, de los amonitas, de los jebuseos, de igual manera hubiéramos sido erradicados, hubiéramos sido cortados, porque Dios siempre ha aborrecido la maldad del corazón del hombre, pero también al hombre, Entonces es un error cuando nosotros decimos: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es falso, amado, ¿verdad? Dios aborrece tanto a uno como al otro. Y nosotros éramos aborrecidos, ¿verdad? Allá en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 25 y 26, Pablo nos enseña literalmente, dice así: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Sabemos que como los judíos no le recibieron al Señor, ¿verdad? Entonces Él dijo que iba a darles celos con un pueblo insignificante que éramos los gentiles. El Señor había destinado desde antes de la fundación del mundo. Este plan ya estaba establecido desde el principio. Pero lo que yo quiero enfatizar hoy en su corazón como en el mío es que nosotros realmente no teníamos lugar en el corazón de Dios si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, este Rey de Gloria que nos adoptó, que nos abrazó y que nos ha hecho parte ahora de ese pueblo a través de su vida y de su sangre. Quizá nosotros hemos dado por sentado de que ahora somos
somos ese pueblo escogido de Dios y de pronto nos sentimos hasta como orgullosos y muy importantes. Y está bien sentirse de esa manera porque lo somos, de hecho que lo somos ese pueblo exclusivo. Pero también nunca debemos de olvidar las raíces de donde fuimos sacados. Un ejemplo que me venía hoy a mí era allá en Mateo, mire, capítulo 15, versículo 22, donde se habla de aquella mujer cananea que tenía a su hija endemoniada. Así éramos nosotros, amados. Así éramos vistos los gentiles. ¿Cómo éramos vistos? Como perrillos. Así le dice el Señor a esta mujer, porque ella va y se encuentra con el Señor Jesucristo y empieza a rogarle por un milagro para su hija que está siendo atormentada por un demonio. Y él le dice, la comida no es para los perrillos, es para los hijos. Literalmente él lo dice allí en el capítulo 15 de Mateo, versículo 27, ¿verdad? Permítanme. Versículo 24, oiga esto. Jesús responde y dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le dijo, Señor, de las migajas. Y entonces eso era lo que había para nosotros, migajas. Pero ahora el rey nos ha mandado a llamar, nos mandó a llamar. Yo no sé dónde estabas tú, en qué lugar él te encontró, en qué ciudad, en qué nación, en qué circunstancias te mandó a llamar y ahora nos ha sentado en su mesa y ya no comemos más de migajas. Ahora somos su pueblo y somos amados por el Rey de Gloria, ¿verdad? Así es que creo que importante mantenerlo sellado en lo profundo de nuestro corazón. Si nosotros lográramos comprender esta verdad en lo profundo de nuestra mente, nunca jamás volveríamos a dudar del amor de Cristo. Nosotros no podríamos ser de aquellos que porque no le conocen, a veces cuestionan que si les ama o dicen, quizás el Señor se ha olvidado de mí. Mire, esos son niños espirituales que generalmente no se sientan a la mesa para conocerlo y entenderlo. No degustan de su palabra, no toman ese vino que está ahí para que nosotros nos deleitemos y podamos crecer y entender. No hay tal que no nos ame, no hay tal que nos abandone, no hay tal que se olvide de nosotros. Somos amados. Hoy somos amados y somos ovejas de su prado. Nunca más se volvería a oír que tengamos un trato. Si usted ha recibido a Jesús y lo ha hecho el Señor de su vida, usted nunca jamás volverá a ser como un perrillo, ni volverá a comer de sus migajas. Así como Él le dijo a los israelitas, con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. Allá en Jeremías 31:3, también a usted y a mí ahora esas palabras son nuestras. Por lo tanto, podemos abrazarlas y dejar que bajen a esa profundidad para que el Señor vaya llenando todo vacío que traemos de nuestro pasado. También allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, se nos vuelve a ratificar esa misma referencia que acabamos de leer de Romanos. Oiga esto, en Primera de Pedro 2:10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué el Señor necesita ratificarnos tanto esta verdad? Y más adelante vamos a ver otros versículos donde Él vuelve a enfatizarlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos oidores olvidadizos y continuamente vamos dejando de largo estas verdades cruciales que son las que nos mantienen a nosotros con nuestra cerviz doblada, que nos mantienen en humildad, que nos mantienen en sencillez de corazón, amado. Porque cuando usted olvida
que no era nadie y ahora hace crecer mucho, entonces el ego crece. Usted vuelve otra vez a ser esa persona altiva, orgullosa y soberbia. Y entonces las circunstancias empiezan a volcarse contra nuestra vida diaria. Entonces no se trata de cuánto lo memorizamos o lo repetimos continuamente, sino de creerlo de tal manera que nuestra vida pueda ser un reflejo de esa obra de humildad. Yo creo que esa mujer cananea que el Señor les liberó a su hija de ese demonio que la atormentaba. Creo que esa mujer quedó marcada por la eternidad. Nunca más ella volvió a olvidar, porque cuando Jesús le dice esas palabras, que él queda como impactado allá estoy volviendo de nuevo a Mateo capítulo 15, versículo 28. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No creo yo ni por un instante que esa mujer haya olvidado de dónde el Señor la encontró, su condición y hacia dónde ahora Él la estaba llevando. Marcados de por vida. Personalmente, cuando el Señor trae a memoria esas porciones, esas historias, yo quiero citar aquellas palabras del rey David, donde él dijo, miren, el Salmo 139, 14, porque cuando David era impactado por esa gracia sublime del Señor Jesucristo, del Padre Eterno, él decía, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Debemos de vivir así, maravillados, extasiados, agradecidos y de verdad con una boca llena de fruto, de alabanza y de gloria para Dios. Cuando estaba escribiendo este estudio, El principio del reino, hace ya 2 años atrás, yo escribí una expresión de júbilo, donde yo decía, quiero gritar de gozo y de alegría y contentamiento. ¿Por qué? Porque no éramos nada, mas ahora somos príncipes de su pueblo. Y cada vez que recuerdo que ahora somos príncipes de su pueblo, me viene aquella alabanza de unos hermanitos de hace muchos años que ellos compusieron y decían, yo no era nada cuando Él me encontró, pero ahora yo soy un príncipe de su pueblo. Amados, príncipes de su pueblo, sentados alrededor del maestro, comiendo de su mesa. Nunca más perrillos, nunca más inmundos, nunca más no amados y nunca más no pueblo. Entonces por eso yo quiero gritar de júbilo de verdad en esta tarde. Pero eso no es todo. Cuando Jesús viene para ratificar en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que había un propósito para el cual Él estaba introduciéndonos dentro del reino. Y quiero recordar también lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Verdad? Porque dice ahí que nos hizo reyes. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para. Cuando usted encuentre un para en la Biblia, deténgase, porque ahí está el propósito para lo que el Señor lo ha traído, lo ha transformado y ha ido haciendo esa obra tan sobrenatural en su vida. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga esto, ¿cuáles virtudes? Bueno, primero importante mencionarle que la palabra virtud tiene que ver con disposición de hacer el bien. Entonces las virtudes de Cristo, aquella disposición de nuestro Señor de que siempre queriendo hacer el bien.
¿Quién va a anunciarlas? Nosotros, el pueblo adquirido, la nación santa, el real sacerdocio, los que no éramos amados, los que no éramos pueblo, somos los encargados ahora de ir a declararle al mundo entero esas virtudes sublimes. Como por ejemplo, mire, una de las virtudes hermosas del niño, de Jesús, cuando era un niño, dice que él vivía con sus padres y era sujeto. Nosotros podemos hablarle a los niños y comentarles sobre Jesús, que Jesús siempre estuvo bajo sujeción con sus padres terrenales. ¿Qué otras virtudes? Aprender de mí, que soy manso y humilde. A ir a anunciarle cuando las personas están en problemas de falta de perdón, en problemas de orgullo, de soberbia. Ir y anunciar. Tenemos que aprender de las virtudes de Cristo, que fue manso y humilde. Y así podríamos ir, que no vino para ser servido, sino para servir. Su amor profundo por los niños. Jesús nos mostró cuánto amor tenía Él por los pequeñitos. Y nos dejó muchos ejemplos a través de la vida de estos. También dijo que no había venido a buscar a justos, sino a pecadores. Soportó pacientemente los defectos de cada uno de sus discípulos. Nosotros tenemos que anunciar esas virtudes. Le voy a mencionar algunas más. Él aborrecía el fariseísmo, ¿verdad? El legalismo, la religión, eso de que 2 más 2 son 4, era aborrecido por el Señor Jesucristo. Él era un hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, que siempre estaba como, vamos a decirlo así, con el respeto, ¿verdad?, que se merece, como improvisando. Él no se regía porque esto primero, segundo y tercero, siempre él veía donde estaba la necesidad y hacia ahí se conducía. También aquellas palabras sublimes que dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a todos aquellos que le crucificamos y nos perdonó porque éramos ignorantes, ¿verdad? Así como dice el libro de Oseas, que ese perecimiento es por falta de conocimiento. Bien, y otra cosa también que nosotros debemos de anunciar, que Él nunca gritó, nunca alzó su voz. Y Él siempre se ceñía a hablar lo que su Padre le había mandado hablar a través de la palabra de Dios. Un privilegio indescriptible saber que nosotros somos portadores de Cristo. Es como si fuéramos esa anunciadora. Levántate, anunciadora de Sión. Esos somos nosotros, los voceros de Cristo, embajadores de sus virtudes. Una vez más, yo quisiera citar unas palabras del rey David. De verdad que David, tantas expresiones en los salmos que compungen el corazón, como por ejemplo, él dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Cuál conocimiento, amado? El conocimiento de saber que usted y yo somos portadores de las virtudes de Cristo Jesús. Somos los encargados de llevar y anunciar todas sus maravillas, todas sus proezas, su ministerio. Entonces, si David estuviese en este tiempo, él volvería a decir: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender humanamente, personalmente, amado. No puedo comprender cómo el Señor, habiendo sido una mujer de labios inmundos, como dijo Isaías allá en el capítulo 6, una mujer de labios putrefactos, ahora, después de que fue lavada y comprada con la sangre del Cordero, pueda estar siendo usada para anunciar esa gloria que Él vino a hacer aquí en la tierra, y también la gloria del cielo, y que pronto vendrá en su segunda venida. Portavoces del Maestro. Yo le titularía a esa predicación: portavoces del Maestro, ¿verdad? Y también es importante saber que es a Él al quien tenemos que exaltar. Cuidado con exaltarnos nosotros. Cuidado, porque a veces tenemos un don, tenemos un talento, y ya nosotros queremos como jactarnos de esos superdones, ¿verdad? Porque a veces hasta clasificamos esos dones y queremos hacernos ver como tan grandes
y tan importantes. Cuidado, porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, del cual no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, así lo dice. Si alguna cosa buena hay en usted, si alguna cosa buena hay en mí, es porque Él ha puesto. Entonces, ¿dónde está la manera correcta y perfecta de glorificar al Señor Jesucristo? Bueno, cuando yo digo, esta virtud le pertenece a Jesús, y si está en mí es porque Él habita en mí. Entonces la gloria, la honra y la alabanza debe de ser para Él. Nosotros solamente sus portavoces. Allá en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, Él dice, mire, y nos hizo reyes y sacerdotes ahí está el para Dios. Importante detenernos, ¿verdad? Para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Qué hermoso que Jesús no se ha tomado nada para sí mismo. Todo lo que Él ha ido conquistando, todo lo que Él ha ido haciendo desde antes de la fundación del mundo, ha sido para traerlo delante de su Padre. Y es lo que nosotros debemos de aprender, de las virtudes de Él que debemos de aprender. Todo lo que vamos conquistando, todo lo que vamos haciendo a los pies del Señor Jesucristo. Bien, Colosenses 1:16 nos lo enseña, ¿verdad? Dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, veamos algunas señales también. Señales o evidencias del pueblo de Cristo hoy en el Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía señales, también hoy en el Nuevo Testamento hay señales, evidencias de que en verdad somos pueblo del Señor Jesucristo, la iglesia que Él está conformando. Para eso vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es la señal. Oiga, tenemos un sello, ¿verdad? Y ese sello es que conocemos al Señor, que somos suyos y que por lo tanto nos apartamos de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque nosotros invocamos otra vez. Éramos un pueblo inmundo, de labios inmundos, pero ahora hemos sido lavados, limpiados con la sangre del Cordero. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos seguir siendo los mismos hombres y las mismas mujeres inicuas. Quiero comentarle que la palabra iniquidad en el griego significa maldad, desorden. Entonces, apártese de maldad, apártese de desorden, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el sello y ese es el mandato, esa es la evidencia de los que son pueblo del Señor Jesucristo, iglesia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que un ejemplo de apartarse, ¿verdad? Cuando estoy preparando ahí el estudio, ahí viene siempre el Espíritu Santo sublime. Y sé que cuando usted prepara sus estudios es igual, porque no es que nosotros lo sabemos todo. Mire, esto es lo hermoso de escudriñar las Escrituras, porque a veces nosotros pensamos hablar de una cosa, pero Él viene y nos va complementando y enriqueciendo la enseñanza. Y venía mi pensamiento aquellas palabras en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 7. Oiga esto, un ejemplo de apartarse de iniquidad, de apartarse de maldad. Y libró al justo Lot. Está hablando de Lot que fue librado allá de Sodoma, ¿verdad? El sobrino de Abraham. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Oiga, qué cosa más hermosa. Lot estaba viviendo en medio de ese pueblo, de esos pueblos Sodoma y Gomorra, donde lo que imperaba era la homosexualidad, ¿verdad? Las almas se habían corrompido a más no poder. Y Dios llegó un momento en que eso había colmado, ¿verdad? El pecado delante de los ojos de Dios y a raíz de eso el Señor decidió consumirla. Usted conoce la historia. Decidió que lloviera fuego y quemarlos, exterminarlos, pues, en otras palabras. Pero cuando nosotros leemos este versículo aquí en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 27, encontramos una perla preciosa. Aunque Lot vivía en medio de las tinieblas mismas, aunque Lot vivía juntamente con su familia en medio casi del mismo infierno, él se apartaba en oración, afligía su alma, clamaba e imploraba. A eso se refiere Pablo cuando dice que el sello del pueblo de Dios es que se aparta de maldad, se aparta de iniquidad. Si usted invoca el nombre de Jesús, usted no puede estar revuelto juntamente con los que hacen el mal. No puede estar en medio de todas esas pláticas y conversaciones y fiestas paganas llenas de borracheras, de chistes soeces. Usted tiene que apartarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es santo, es un pueblo santo, apartado para Dios. Y también Pedro fue el mismo que dijo, ¿verdad? Ser santos porque Dios es santo. Entonces este es un ejemplo hermoso. Nosotros, en lugar de inmiscuirnos con los que están en iniquidad, debemos de apartarnos para clamar, para interceder, por si aún hay esperanza. Señales, evidencias del pueblo de Cristo Jesús, ¿verdad? Volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Dice ahí, oiga esto: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. En la casa, en el reino de Cristo que se está constituyendo aquí en la tierra, no solo hay, dice aquí, utensilios de oro y de plata, sino que hay de madera y de barro. Y vamos a tratar de explicar un poquitito la riqueza que también encontramos aquí, porque aquí están plasmadas las señales, ¿verdad? Porque podríamos decir que en esa casa grande que es el reino de Dios, los utensilios de oro y de plata son aquellos que se apartan de la iniquidad, los que invocan el nombre del Señor, pero se apartan de maldad. Sin embargo, los utensilios de madera y de barro, que son para usos deshonrosos, son los que están en medio de toda inmundicia y se sienten cómodos y están allí, pues, y pareciera que no hay una diferencia entre uno y el otro. Oiga esto: usos honrosos, oro y plata. Y usted puede decir, pero la Biblia nos enseña que es el barro el que el Señor escoge, sí. Pero en el contexto de lo que Pablo está hablando aquí en estos versículos, está hablando de los utensilios de oro y plata, aquellos que se han dejado labrar en las manos del maestro. Y sabe también en qué contexto lo está diciendo Pablo: en una casa grande. Es como si él dijera, en la casa de mi Padre, en la casa de Dios, en la casa de Jesús, hay diferentes tipos de utensilios. Y entonces yo me pongo a pensar, imagínese usted la mesa celestial. En esa mesa celestial, ¿no es verdad que el pan y el vino deberá de ser servido en esos utensilios de oro y de plata? Aquellos que han sido labrados a través de las vicisitudes, a través de las pruebas. La Biblia dice que seremos probados hasta llegar a ser como oro fino, oro puro, pero no es el sentido de quedarnos solo como oro, sino que de ese oro el Señor puede hacer una bandeja hermosa donde Él está llevando el mensaje de gloria y de esperanza a su pueblo.
y una vasija, quizás una copa de plata, donde está dando a beber el vino que representa el sacrificio, el sufrimiento por el cual el Señor Jesucristo tuvo que pasar y que ahora nos corresponde a nosotros también tener que atravesar. A ese tipo de vasijas, de utensilios, se está refiriendo Pablo. Unos serán honrosos para usos de honra. Pero ¿qué diremos de los usos deshonrosos? Aquí yo les tengo una mala noticia, ¿verdad? Contarle que en el comentario de Matthew Henry, comentarista bíblico, él hace referencia a estos utensilios viles, ¿verdad? Utensilios de madera y de barro para usos viles. ¿A qué se refería eso de usos viles? En la antigüedad, bueno, no habían duchas como ahora, ¿verdad? Y usted sabe, venían los caminantes de largas distancias y llegaban a la casa, a su hogar o para hacer como visitas, y estaba ahí un sirviente en un elemento de barro, ¿verdad? Y ese elemento de barro era usado para usos viles, como por ejemplo lavarse los pies. No puedo decir el que lava los pies. El ejemplo que Jesús dio es en otro contexto, pero en este contexto los elementos de usos viles eran para eso, para las cosas sucias, lavarse los pies, lavarse las manos, y algo peor todavía, no habían servicios sanitarios. Entonces sabe que las personas dentro de sus hogares o quizás en la parte trasera, ellos armaban algunos servicios sanitarios, ya sea de barro o ya sea de madera. Y en esos ellos hacían sus necesidades fisiológicas y continuamente estaban sacando eso para el aseo que merecía hacer. Entonces, cuando Pablo está diciendo que en una casa grande hay utensilios de honra y otros utensilios para usos viles, está refiriéndose para eso. Y aquí es donde usted y yo debemos de meditar. Si nosotros somos parte del pueblo del Señor Jesucristo, ¿para qué tipo de situaciones estamos siendo usados? ¿Para situaciones honrosas o para situaciones viles? Le pongo un ejemplo, quizás para una mayor comprensión. Estaba platicando con una chica hace ya algún tiempo. Ella me pedía un consejo y me comentaba de que en la empresa donde ella está desarrollándose, hay una cantidad de gerentes, hay ahí como un grupo que se ha asociado para defalcar a la empresa, ¿verdad? Están sustrayendo fondos, están malversando fondos, y ella estaba un tanto aterrorizada y me decía que ella estaba queriendo ir como a una autoridad superior para informar del problema grave que se está llevando a cabo dentro de la institución. Pero el Señor me hacía recordar ese versículo en el momento de darle el consejo. Y yo le decía, fulanita de tal, yo le diría que se tome su tiempo, tranquila, y medite muy bien en lo que usted va a hacer. Porque la Biblia dice que las vasijas de oro y las vasijas de plata no se van a prestar para usos viles. Ya el Señor, oiga esto, amado, ya el Señor tiene preparadas las vasijas para los usos viles. Ya Dios tiene preparadas esas vasijas que se van a prestar para los trabajos deshonrosos. Ya el Señor preparó de antemano tanto lo bueno como lo malo. Mire lo que dice el Proverbio 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Yo te aconsejo que si tú eres parte, ¿verdad?, de estos utensilios que están en la casa grande del Señor, tengas cuidado, te cuides mucho y medites, porque Dios tiene el chambroso para el día del chambre, Dios tiene el problemático para el día del problema, y Dios tiene también la vasija de honra para el día de la reconciliación, y para el día del mensaje de paz, y para el día del mensaje de esperanza. Entonces es un asunto que
hay señales, ¿verdad? Señales, apartarse de iniquidad y ser usados para usos honrosos o para usos deshonrosos. Muy bien, volvamos otra vez a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Mire lo que dice. Así concluye Pablo esa enseñanza. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 3 cosas van a suceder para aquellos que son vasijas de oro o de plata. Mire, 3 cosas. Dice que si se limpia, será instrumento para honra, es decir, que las personas van a honrar a Dios a través de tu vida, ¿verdad? Número 2, útil al Señor. Y número 3, dispuestos para toda buena obra. Bien, vamos a ir al segundo punto. Hemos hablado ahorita sobre nuestro primer punto, ¿verdad? Que trataba sobre el pueblo del rey. Hablemos un poco sobre las leyes que están establecidas en el Nuevo Testamento para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros hemos oído que no hay más ley, que la ley fue abolida. Pero veamos qué dijo Jesús sobre la ley, qué dijo Pablo sobre la ley. Porque una cosa es lo que yo piense, lo que yo crea, y otra cosa es lo que dice la Biblia, lo que dijo el Rey de Gloria. Bien, mire, en Mateo 5:17, las leyes del gobierno o mandamientos en el Nuevo Testamento. Mateo 5:17, mire lo que dijo el Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Interesante que Jesús no vino para anular las palabras de su Padre Celestial plasmadas en el Antiguo Testamento, ni tampoco las profecías que habían sido anunciadas por todos aquellos profetas del Antiguo Testamento. Él no vino para decir todo lo que Elías dijo ya no tiene sentido, todo lo que dijo Isaías, Ezequiel, Malaquías, Miqueas, todo eso ya no interesa. En ninguna manera, amigo mío, en ninguna manera. Él dijo, yo he venido para cumplir todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Bien, Lucas 16, versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Oiga eso. Es más fácil que pase, ¿verdad? Dice, más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre todo lo que está escrito en la palabra de Dios, aún una tilde, una coma, lo dijo él en otro pasaje, ha de cumplirse, ¿verdad? ¿Por qué una tilde? ¿Por qué una coma? Bueno, mire, porque la palabra es inequívoca e inerrante, y ella está tal cual. Por eso es importante que usted y yo podamos abrazar la palabra. Fíjese que estaba leyendo un pensamiento de Wycliffe, no sé si lo estoy pronunciando bien, un hombre que vivió allá por 1360. Él vivió en una época de mucho oscurantismo por la persecución de la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo era considerado como herejía, todo aquel que pensaba, tenía un pensamiento diferente, era hereje. Entonces él vivió en esa época y él fue antes de Lutero, de Martín Lutero. Y él decía que en los momentos más difíciles de su vida había determinado abrazarse a la palabra de Dios de día y de noche. Y fue ese abrazarse a la palabra lo que lo preservó en los momentos más difíciles de su vida. Es la palabra, amado. Mire, y es toda la palabra, no solamente una parte de lo que dice la Biblia. Y si nosotros nos hacemos como niños y tomamos aún las comas, porque las comas están ahí para hacer una pequeña pausa y luego continuar. Importante también practicar la lectura, ¿verdad? Porque a veces leemos así de corrido y es más difícil de poder entender. Bien, mire qué más dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22,
versículo 35 al 40, pero yo voy a resumirlo, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo, porque me falta todavía una buena parte. Quiero resumirlo. Jesús dijo que toda la ley se resumía en 2 mandamientos, y usted debe de podérselos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice allá en Mateo 22, versículo 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe? Me llama muchísimo la atención, de verdad, cuando yo veo el Antiguo Testamento y veo el Nuevo Testamento, esa compaginación tan divina, como una cosa encaja perfectamente con la otra. Cuando estuvimos estudiando sobre los 10 mandamientos, me imagino que usted recuerda que yo dije que no dije yo, sino que los comentaristas nos han enseñado que los 4 primeros mandamientos nos llevan para enseñarnos la manera correcta de adorar a Dios. Y entonces nosotros vemos que el primer mandamiento del Señor Jesucristo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces podemos ver que el Señor los 4 primeros mandamientos los encierra en uno solo. Y dijimos que los otros 6 mandamientos de la ley en el Antiguo Testamento nos enseñaban nuestra conducta, nuestra manera de actuar con nuestro prójimo. Entonces podemos ver que el segundo mandamiento encierra esos 6. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, antiguo, necesitamos el Antiguo, necesitamos el Nuevo Testamento, necesitamos los 66 libros, necesitamos toda la Biblia. Ayer estaba buscando yo aproximadamente cuántas citas bíblicas son en toda la Biblia y dice que son más de 31.400 y tantas. Necesitamos los 31.400 versículos bíblicos. Amarlos, dejar que bajen al corazón, para que ellos se conviertan de verdad en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra fuerza, que se constituyan en todo lo que somos en el Señor. Bien, 2 razones por las que estos mandamientos deben de estar ceñidos y escritos en las tablas de nuestro corazón. Primero, porque será la raíz primordial de la que dependerá toda nuestra existencia desde aquí a la eternidad. El amar a Dios, amados. De eso depende nuestra vida terrenal desde aquí hasta la eternidad. Y segundo, será lo que nos va a llevar a manifestar que la vida de Cristo en nuestro corazón es real. ¿Por qué? Primero, la adoración al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y segundo, nuestra conducta evidencia realmente lo que somos para Dios. ¿Qué dijo Pablo acerca de la ley? Bueno, mire, Pablo dijo: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso lo dijo él en Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire qué más dijo en Romanos 7:7. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Uno más, Romanos 7:12. Mire también qué dijo: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. Usted y yo debemos de amar la ley, porque la ley es la que nos muestra el pecado. La ley es la que nos da evidencia si estamos siguiendo por el camino angosto o nos hemos perdido en el camino ancho. Y por último, Pablo también dijo en 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. La ley es buena y santa, querido amigo. Así es que adelante, sigamos leyendo la Biblia, sigamos metiéndonos en esa palabra, palabra que nos abre los ojos, que nos abre el entendimiento y que trae tanta dulzura también a nuestro corazón. Vamos con el punto número 3 para ir ya terminando, ¿verdad? Para ir avanzando y terminando. Propósito de ser traídos al reino. Oiga, traídos al reino para interceder por nuestra familia. Quizá nosotros no tenemos muy bien el orden
el orden sistemático en el que Dios generalmente hace las cosas. Oiga esto. Primero somos escogidos entre millones. Posteriormente somos llevados al reino de Dios, es decir, ya salvados. Tercero, somos enseñados a dejarnos educar, cosa que la mayoría no estamos dispuestos a dejar que se haga. Cuarto, para que el día que nos encontremos con el Señor Jesucristo podamos ser coronados como recompensados. Hay un orden establecido, pero en el caminar en Cristo Jesús y nosotros dando por sentado de que ya somos salvos, olvidamos el verdadero propósito o quizás una parte muy importante del propósito, porque ya dijimos que parte del propósito es anunciar sus virtudes, pero hay mucho más. Y yo quiero decirle que es interceder por los perdidos, interceder por nuestra propia familia, cosa que muchas veces ya no hacemos porque nos hemos acomodado a esta vida abundante, a esta vida maravillosa que el Señor Jesucristo nos ha dado, y nos deja de importar quizás la condición o situaciones en las que estén aquellos que aún no han entrado para formar parte del reino de Dios. Entonces, mire, el Señor nos trae para que disfrutemos de sus riquezas, pero también quiere que nuestra familia disfrute de esas riquezas. Voy a ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Noé. Cuando el Señor mandó a Noé a preparar el arca, Él le dio indicaciones específicas y le dijo: Noé, tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Mire qué hermoso. Ya vimos que somos parte del pueblo de Dios. Ya vimos aquí también que hay señales, ¿verdad? Para los que somos parte del pueblo de Dios. Y ahora estamos viendo para qué hemos sido escogidos dentro de este pueblo de Dios, ¿verdad? Para interceder. Entonces a Noé se le dijo tácitamente, no solo para él era la salvación, también para él y su familia. Lot, igual cuando el Señor mandó a los ángeles para rescatar a Lot, la familia estaba implícita. El Señor le dijo que también su familia, se recuerda, los yernos no estuvieron interesados, estaban tan contaminados que ellos pues perecieron juntamente con los de Sodoma y Gomorra. Mire, haciendo un pequeño paréntesis, bastante difícil, ¿verdad? Porque aún la mujer de Lot y sus hijas se habían perdido, ¿verdad? En su mente ellas estaban perturbados y ya no pudieron dimensionar ni entender el propósito de Dios para sus vidas. ¿Qué diremos de Rahab, la ramera, verdad? Cuando llegó ahí aquellos 2 espías enviados por Josué, ella no pensó solamente en su salvación, ella también pensó en toda su familia, pensó en sus padres, en sus hermanos y en toda aquella parentela que estaba alrededor de su vida. En el Nuevo Testamento, ¿qué diremos de Lidia, verdad? Aquella vendedora de púrpura, que cuando el Señor le abrió el entendimiento, le abrió el corazón para que comprendiera las Escrituras, dice la Biblia que ella le insistió a los discípulos, le insistió a Pablo, le insistió para que entrara en su casa y también su familia alcanzara la bendición. ¿Y qué diremos del carcelero de Pablo? De igual manera, este hombre estuvo a punto de quitarse la vida porque las cadenas fueron quitadas y ellos... él pensó que iban a hacerse, que iban a huir, pero no. También el carcelero pensó en la salvación, no solo en la suya, sino su familia. Y estos fueron más allá, aún siendo hasta bautizados. Y así que diremos de tantos personajes de los que la Biblia nos habla también en el Nuevo Testamento. El verdadero propósito para el cual la reina Esther fue liberada, fue llevada al reino, ¿verdad? Y fue puesta esa corona como reina, fue interceder en los momentos más difíciles del pueblo judío. Es lo mismo para usted y es lo mismo para mí. Animarle, querido amigo, querido amado,
animarle a que ahí en ese grupo de oración donde usted se mueve, ahí en ese lugar donde usted, su iglesia, donde se congrega, de seguro que hay un grupo de oración donde usted puede congregarse, estar ahí de cerca con esas personas, pedirles que le ayuden, que le apoyen para seguir intercediendo por los que aún falta que sean salvos. Bien, conclusión, vamos concluyendo porque quiero tomarme unos minutitos también para orar, primero por nuestros corazones y segundo pues para que el Señor ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Concluimos. ¿Quiénes son el pueblo? Aquellos que se apartan de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe de apartarse de maldad, de oscuridad. También dijo Pablo que si se limpia será un instrumento de honra. Número 2, los mandamientos. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Número 3, el propósito de haber sido traídos y ser salvados, de haber sido introducidos en el reino de Dios, es que juntamente con nuestra familia podamos alcanzar esa salvación para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Bueno, amigos, hemos terminado con nuestra segunda lección de Principios del Reino. Antes de orar, quiero comentarle que la próxima semana, si el Señor nos concede la vida, vamos a estar hablando sobre nuestra tercera parte del libro, que es la voluntad de Dios para mi vida. Le animo, le desafío a que se siga conectando. Mire, un tema muy importante. Quizá la mayoría de cristianos a veces estamos en búsqueda de esa voluntad y por falta de conocimiento seguimos pidiendo conforme a nuestro corazón, seguimos pidiendo conforme a lo que nosotros creemos, pero importante conocer su voluntad para saber cómo pedir y cómo vivir mientras estemos aquí en la tierra. Oiga un trocito de esta alabanza de nuestro maravilloso Rey, nuestro maravilloso Jesús, que está ahí ahora sentado a la diestra del Padre. Está ahí gobernándonos, está ahí instruyéndonos a través de la palabra, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Maravilloso. 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 Jesús es maravilloso, amado. Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso. Usted y yo debemos de aprender a amarlo. Aprender a desearlo más que la vida misma. Exprésele con sus propias palabras lo que usted está experimentando por Él y para Él. Déjese amar por Jesús. Resucitaste. Él resucitó, venció en la cruz y vino a buscarnos. Señor, por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, venimos para decirte gracias por habernos escogido como tu pueblo. Gracias porque antes no nos amabas y ahora somos amados. Gracias por enseñarnos. Gracias por enseñarnos que debemos de apartarnos de toda iniquidad, de toda maldad, y que debemos de determinar ser utensilios de honra en tu casa, en tu iglesia, en ese lugar donde nos congregamos, en ese lugar donde estamos sirviendo, determinar ser esas vasijas de oro, de plata, que se sirven en la mesa del Rey. Lejos esté de nuestro corazón ser vasijas viles para usos deshonrosos. Danos, Señor, el querer como el hacer.
para poder apartarnos de toda oscuridad, de toda tiniebla, de todo aquello que no viene del cielo. Apartarnos de todo aquello, Señor, que no nos conviene, que no nos compete. Pero también danos un corazón de hombres y mujeres intercesores. Que podamos entrar en esos ayunos, en esos ruegos, en esas súplicas. Por aquellos que aún falta, que vengan, Señor, y se puedan sentar a la mesa como nosotros ahora estamos sentados. Que podamos interceder por aquellos que aún están entre los perrillos buscando migajas. Buscando migajas. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde yo ruego por los que están ahí conectados, por los que van a ver posteriormente este mensaje, que puedan abrir sus corazones y decirte: hazme un hombre, una mujer de intercesión en tu reino. Hazme un instrumento útil. Lléname de tu gracia y de tu verdad, para que cada día yo pueda de verdad traer verdadera gloria y alabanza delante de tu presencia. Señor, yo en esta tarde bendigo la vida de Lolita. Oramos por su salud. Oramos, Señor, por cualquier otro que está enfermo, para que tu gracia, tu misericordia, tu favor pueda tocarlo en esta tarde. Oramos y bendecimos a cada uno de los que se exponen a tu palabra, Señor. Oramos y bendecimos a cada uno de los que han decidido abrazar tu visión, abrazar lo que dice la Biblia y abrazar lo que haría Jesús. Gracias. Será hasta la próxima, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por estar conectados. Gracias por apoyar este programa. Y no olvide, en la medida de lo posible también, recuerde orar por la radio KM. La señal que te bendice, porque es un instrumento que Dios está usando para llevar este mensaje a aquellos que probablemente no tienen otro medio más que este. Así es que ore por nosotros para que el Señor siga bendiciendo y multiplicando, prosperando todo lo que hagamos a través de este medio. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Semillas de vida de los cielos vienen ya, y tu corazón resplandecerá. Levántate, resplandece aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate, resplandece aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate, resplandece aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti.
resplandece aquí. La gloria de Jehová